Me llamo Adriana y tengo 57 años. Durante más de 30 años creí que mi matrimonio era como uno de esos muebles antiguos que se heredan. Sólido, un poco gastado, pero todavía útil. Tenía mi propio negocio, uno que construí con mis manos y mi olfato para los aromas. Empecé hace 15 años elaborando jabones artesanales, aceites esenciales y cremas naturales en la cocina de mi casa. Hoy tengo una tienda física en un buen barrio, una página web que vende hasta en otros países y 5 empleadas que dependen de mí. No necesito que nadie me mantenga. Ese detalle es importante, porque cuando todo se derrumbó, supe que podía caer sin arrastrar mi vida entera con la ruina. Cada mañana era casi idéntica. Me levantaba a las 5:30, preparaba café fuerte, cortaba fruta y ponía la mesa como si todavía fuéramos una familia completa. Mis hijos ya viven lejos. Uno en Madrid trabajando en diseño, y la otra en México City con su marido. Solo quedábamos Roberto y yo en esta casa grande de las afueras. Él se despertaba más tarde, bajaba con el pelo todavía húmedo de la ducha, me daba un beso en la frente, y me palmeaba el hombro con esa suavidad que siempre me había parecido cariñosa, pero que, con el tiempo, empezó a irritarme como un ruido repetitivo. «Que tengas un excelente día, mi reina», decía siempre, con esa voz grave y confiada que usaba para todo, como si el mundo le debiera una reverencia. Yo respondía con una sonrisa automática, le servía el café y lo observaba leer las noticias en su tablet. Roberto era el tipo de hombre que nunca dudaba de sí mismo. A sus 61 años todavía se veía bien, con el pelo plateado en las sienes y esa postura recta que le daba aire de profesor universitario, aunque en realidad era consultor independiente de empresas, o eso decía. Sus ingresos eran irregulares, pero nunca faltaba dinero para sus trajes nuevos o sus almuerzos de negocios. Yo pagaba la mayoría de las cuentas de la casa con lo que generaba mi marca Esencias de Adriana. Él siempre lo mencionaba en las reuniones familiares. Esa mañana de martes todo parecía normal. Había dormido poco porque la noche anterior había estado empaquetando pedidos grandes para una cadena de spas que acababa de cerrar contrato conmigo. Tenía las manos oliendo todavía a lavanda y romero. Preparé el desayuno. Le serví sus huevos revueltos exactamente como le gustaban, con un toque de cebolla caramelizada. Me dio el beso de rutina en la frente y el palmoteo en el hombro. «Hoy tengo reuniones hasta tarde, reina. No me esperes despierta», asentí. No pregunté detalles. Hacía meses que había dejado de preguntar. Su teléfono vibraba más de lo normal. Llegaba con olor a perfume diferente al suyo, y tenía esa expresión de hombre que se cree más listo que todos. Pero yo seguía allí, en mi rol, porque confrontar sin pruebas nunca ha sido mi estilo. Además, tenía un negocio que atender. Esa mañana mi carro estaba en el taller, un problema con el alternador, y necesitaba hacer unas entregas importantes. Le pedí las llaves del suyo sin darle mayor importancia. «Claro, amor, está lleno de gasolina. Maneja con cuidado». Me dio las llaves con esa sonrisa confiada, me palmeó otra vez el hombro y se fue a vestirse. Yo me quedé mirando las llaves en mi mano como si pesaran más de lo normal. No sé por qué, pero sentí un nudo en el estómago antes incluso de subir al auto. Tal vez fue intuición femenina, o tal vez simplemente el cansancio acumulado de meses viendo señales que preferí ignorar. El carro de Roberto olía a él. Esa mezcla de colonia cara, cuero de los asientos y un leve aroma a cigarro que juraba que ya no fumaba. Arranqué y me dirigí primero a la tienda. Las calles estaban llenas del tráfico habitual de la ciudad, ese ruido constante de bocinas y motores que se ha vuelto la banda sonora de mi vida. Mientras conducía pensaba en el pedido grande que tenía que preparar. 20 kits de aceites de masaje para un hotel boutique que acababa de abrir. Ironías de la vida. Yo fabricaba aceites de masaje naturales, con esencias puras de vainilla, coco, lavanda. Los vendía bien, y ahora estaba manejando el carro de mi marido buscando en la guantera un bolígrafo para anotar algo que se me había olvidado. Abrí la guantera sin pensar, y allí estaba, un frasquito pequeño, de vidrio rosado, con una etiqueta que decía «Aceite de masaje comestible sabor fresa». Estaba medio vacío. La tapa tenía huellas de dedos.
Lo tomé entre mis manos y el plástico se sintió frío, casi pegajoso. Lo abrí. El olor dulce, artificial, empalagoso, invadió todo el carro. Fresa barata, como chicle de niño. No era uno de mis productos. Mis aceites olían a verdad, a plantas, a trabajo honesto. Este olía a mentira. Me quedé mirando el frasco como si fuera un insecto venenoso. Mi corazón empezó a golpear tan fuerte que lo sentía en los oídos. Las manos me temblaron. Sentí un calor subir por el cuello y luego un frío repentino en la espalda. No lloré. No grité. Solo cerré el frasco con cuidado, como si fuera una bomba que pudiera explotar. Lo metí en mi bolso. Cerré la guantera. Y seguí conduciendo. En ese momento supe que todas esas noches que llegaba tarde, por el tráfico, o por la reunión que se extendió, no estaba solo. Supe que las marcas que a veces veía en su cuello no eran de haberse afeitado mal. Supe que el hombre que me palmeaba el hombro cada mañana y me llamaba mi reina, tenía otra reina en alguna parte. Y lo más doloroso, supe que probablemente era alguien cercano. Roberto nunca ha sido valiente para lo desconocido. Sus aventuras siempre habían sido dentro del círculo donde se sentía seguro. Llegué a la tienda con el frasco quemándome dentro del bolso. Mis empleadas me saludaron como siempre. «Buenos días, Adriana. ¿Trajiste los nuevos lotes de lavanda?» Les sonreí. Les dije que sí. Les pedí que organizaran el mostrador mientras yo revisaba los pedidos en la oficina del fondo. Cerré la puerta, me senté en mi silla y saqué el frasco otra vez. Lo miré durante mucho tiempo. 25 minutos, quizás. El reloj de la pared hacía tic-tac y yo solo respiraba ese olor horrible a fresa sintética. Recordé nuestra última noche juntos, hacía casi 2 años. Había intentado ser cariñosa. Él había dicho que estaba cansado, que a nuestra edad ya no es tan importante. Yo me había sentido vieja, poco deseable. Había llorado en silencio en el baño. Ahora entendía que simplemente ya tenía otra fuente de placer, y usaba aceite de masaje, con sabor, para lamer. La imagen me revolvió el estómago. No confronté. Esa es la parte que más me cuesta explicar. Cualquiera que me escuche pensará que fui débil. Pero no. Fue estrategia. Cuando tienes un negocio como el mío, que depende de tu reputación, de tu imagen calmada y profesional, no puedes permitirte un escándalo público sin haber calculado cada paso. Además, sentía que había algo más. Roberto no era solo infiel. Había algo en su forma de mirarme últimamente, como si estuviera midiendo cuánto valía la casa, cuánto valía mi marca, cuánto podía sacar si las cosas se ponían feas. Si estás escuchando esto y alguna vez has encontrado algo así en el lugar más inesperado, si has sentido ese golpe seco en el pecho que te deja sin aire, déjame un like, solo para saber que no soy la única que ha tenido que tragarse las lágrimas y seguir sonriendo como si nada. Pasé el resto del día como en piloto automático. Entregué los pedidos, sonreí a los clientes, ayudé a una señora a elegir el aceite perfecto para su esposo, que tiene dolores musculares. Le recomendé mi mezcla de eucalipto y menta. Mientras lo hacía, el frasco de fresa estaba guardado en mi bolso como una granada sin seguro. Por la tarde volví a casa antes que él. Preparé la cena. Su plato favorito, pescado al horno con papas. Puse la mesa con mantel bueno. Cuando llegó, me dio el beso de siempre en la frente y el palmoteo en el hombro. «Huele delicioso, reina. Eres la mejor». Me abrazó por detrás mientras yo lavaba unos platos. Sentí su aliento en mi cuello, y tuve que apretar la esponja hasta que los nudillos se me pusieron blancos. No dije nada. Solo me giré y le sonreí con esa calma que ahora sé que era terror disfrazado de dignidad. Durante la cena habló de sus proyectos. Dijo que estaba por cerrar un contrato grande, que quizás podríamos viajar a Europa el próximo año, que me merecía un descanso. Me tomó la mano sobre la mesa. Sus dedos estaban calientes. Su alianza brillaba bajo la luz del comedor. Yo lo miraba y pensaba en ese frasco rosado. Pensaba en cómo un hombre puede tocarte con tanta ternura mientras planea su vida con otra persona. Porque eso era lo que sentía. Que no era solo sexo. Era planificación. Él no sabía que yo tenía el frasco. No sabía que lo había olido. No sabía que mientras él me contaba sus mentiras bonitas, yo ya estaba calculando.
No sabía que la mujer que tenía enfrente, la misma que le cocinaba pescado y le sonreía, ya no era la Adriana de esa mañana. Terminamos de cenar. Recogí los platos. Él se sentó en el sofá a ver las noticias, satisfecho, confiado, con esa expresión de hombre que cree que tiene todo bajo control. Yo lavaba los trastos mirando por la ventana de la cocina. Afuera estaba oscuro, pero dentro de mí algo se había encendido. No era rabia todavía. Era más bien un frío calculador, una determinación que nacía del dolor más profundo. Esa noche, cuando nos fuimos a la cama, él se durmió rápido, como siempre. Su respiración era tranquila, casi feliz. Yo me quedé mirando el techo durante horas. El frasco estaba escondido en mi cajón de la cómoda, envuelto en una media para que no se rompiera. Pensaba en todo lo que habíamos construido. Pensaba en cómo había levantado mi negocio mientras él invertía mal su dinero y luego me pedía prestado. Pensaba en las veces que había cancelado mis viajes de trabajo porque necesitaba que estuviera en casa. Y sobre todo pensaba en ese olor a fresa barata. Roberto roncó suavemente a mi lado. Puse mi mano sobre mi pecho para calmar los latidos. Sabía que no iba a dormir. Sabía que al día siguiente empezaría a mirar su teléfono cuando no estuviera. Sabía que iba a seguirle el rastro sin que se diera cuenta. Pero sobre todo, sabía una cosa con absoluta claridad. Ese frasco no iba a volver a su guantera, lleno de aceite. Lo que vendría después nadie lo podía imaginar, ni siquiera yo. Pero esa noche, mientras mi marido dormía confiado a mi lado, yo ya no era la misma mujer que había abierto esa guantera por la mañana, y él no tenía la menor idea. A la mañana siguiente, actué como si el techo no se me hubiera caído encima durante la noche. Roberto se levantó a su hora de siempre. Bajó con el pelo todavía húmedo y ese olor a jabón caro que ahora me provocaba náuseas. Me dio el beso en la frente, el palmoteo en el hombro y dijo lo de siempre. Que tengas un excelente día, mi reina. Su voz sonaba igual que siempre, confiada, casi paternal. Yo serví el café sin que me temblara la mano. Lo miré a los ojos mientras bebía y me pregunté cómo era posible que un hombre pudiera ocultar tanto dentro de una cara tan ordinaria. Cuando se fue, la casa quedó en silencio. Demasiado silencio. Me senté en la mesa de la cocina, con la taza entre las manos, hasta que el café se enfrió por completo. El frasco de fresa seguía envuelto en la media, dentro de mi cajón. Podía sentir su presencia como si emitiera calor. No lloré. El nudo en la garganta se había convertido en algo más duro, más pequeño, más útil. Decidí que no iba a confrontarlo. Todavía no. Primero necesitaba saber hasta dónde llegaba la mentira. Empecé por lo más obvio. Esperé 2 días, observando su rutina sin que se diera cuenta. Sus reuniones hasta tarde se habían vuelto más frecuentes. El miércoles por la tarde, le dije que me quedaría hasta tarde en la tienda, terminando unos pedidos grandes para el Hotel Boutique. Él pareció aliviado. Me palmeó el hombro otra vez y dijo que aprovecharía para adelantar trabajo. Apenas cerró la puerta, subí a su estudio. El corazón me latía tan fuerte que sentía cada golpe en los dientes. Su tablet estaba sobre el escritorio. Había visto la clave una vez, meses atrás, cuando él pensaba que yo estaba en la ducha. 4 números. El año en que nació nuestro hijo mayor. Patético lo predecible que era. Entré. Lo primero que revisé fue el historial de mensajes. Había borrado casi todo, pero no era tan cuidadoso como creía. Encontré conversaciones con un contacto guardado como M. Hotel. El primer mensaje que abrí me golpeó como una bofetada física. Era de 2 semanas atrás. Traje el aceite de fresa que te gusta, el que compramos en esa tienda de porquerías. No veo la hora de verte lamerlo despacio como la otra vez. La respuesta de ella era un emoji de fresa seguido de: Tu reina te espera en la habitación 12. No tardes, Roberto. Me muero por sentir tus manos. Me tuve que sentar. El estudio olía a papel viejo y a su colonia. Sentí que el estómago se me contraía en una bola caliente. Seguí leyendo. Había más. Muchos más. Habían estado viéndose en el motel El Descanso, a 20 minutos de la ciudad, al menos 3 veces por semana durante los últimos 5 meses. Ella le mandaba fotos.
No las abrí todas, no podía. Pero vi suficiente para reconocer la habitación siempre la misma. Cortinas verdes, cama con cabecera de madera barata, la luz amarilla que hacía que todo pareciera más sucio. Cerré la tablet y me quedé mirando la pared durante casi una hora. Las manos me sudaban. El olor a lavanda que siempre tenía en la piel por el trabajo ahora me parecía demasiado inocente, casi ridículo. Esa mujer, Mónica, era la dueña del hotel boutique con el que acababa de firmar un contrato por $25,000 anuales en suministros, la misma que había venido a mi tienda hacía un mes, probando cremas, diciéndome que mis aceites eran lo más puro que había encontrado en años. Me había abrazado al despedirse, me había llamado hermana. El asco me subió por la garganta como bilis. Pero eso no era todo. Había algo más. En uno de los mensajes más recientes, del día anterior, ella escribía: «Ya tengo los papeles listos. El abogado dice que si presentamos la separación de bienes, antes de que ella sospeche, podemos argumentar que el negocio se construyó durante el matrimonio. La mitad es tuya por ley. Y con las fórmulas que me pases, podemos venderlas a la cadena grande sin que ella se entere. Adriana es tan confiada. Pobrecita. Cree que sus jaboncitos la hacen especial. Leí esa parte 3 veces. Cada vez el frío se me metía más adentro. No era solo traición. Era un plan completo para despojarme. Querían hundir mi reputación diciendo que mis productos habían causado reacciones alérgicas en el hotel. Presionar para que yo vendiera barato y luego largarse con el dinero. Roberto incluso mencionaba que ya había movido algunos fondos de nuestras cuentas conjuntas a una cuenta a nombre de un primo. Todo estaba calculado. El hombre que me llamaba mi reina mientras comía el pescado que yo preparaba, estaba preparando mi ruina económica mientras se untaba aceite de fresa en el cuerpo de otra. Esa noche dormí aún menos. Pero ya no era el sueño de quien sufre, era el de quien calcula. A la mañana siguiente fui a la tienda como siempre. Mis empleadas notaron que estaba más callada. Les dije que era cansancio por los pedidos grandes. En la oficina del fondo me senté y empecé a pensar en quién podía ayudarme sin saber que me estaba ayudando. Necesitaba confirmar algunas cosas y también necesitaba algo concreto para reemplazar el aceite. Algo que fuera transparente, que secara rápido y que doliera exactamente lo necesario. Recordé al doctor Pablo Rivera. Era dermatólogo de emergencias en el Hospital Central y cliente fiel de mi marca desde hacía 4 años. Su esposa usaba mi crema de caléndula para las manos y él mismo me había pedido aceites esenciales para usar en masajes terapéuticos con algunos de sus pacientes con artritis. Lo llamé y le dije que tenía una nueva línea de cremas para piel sensible y que me gustaría pasarle muestras. Aceptó recibirme esa misma tarde en su consultorio del hospital. Dijo que tenía 20 minutos entre pacientes. Llegué puntual. El hospital olía a desinfectante y a miedo acumulado. Su consultorio era pequeño, ordenado, con diplomas en la pared y un escritorio de madera oscura. Me recibió con esa sonrisa profesional que tienen los médicos cuando no quieren demostrar que están agotados. Le mostré las cremas. Hablamos de texturas, de absorción, de si serían útiles para pacientes con dermatitis. Yo mantenía la voz tranquila, casi aburrida. Luego, cuando parecía que la conversación terminaba, solté la pregunta como quien no quiere la cosa. Doctor, por curiosidad, si alguien comete el error de usar un adhesivo fuerte en la piel, digamos por accidente, ¿qué se hace? He oído de casos donde la gente usa pegamento en manualidades y termina pegada. ¿Es muy grave? Él me miró un segundo más de lo normal. Luego se acomodó en su silla, cruzó las manos sobre el escritorio y entró en modo médico completo. Su voz cambió. Se volvió grave, precisa, como si estuviera dictando una conferencia. Me explicó que el pegamento de contacto de secado rápido, especialmente los transparentes a base de cianoacrilato, crean enlaces moleculares casi instantáneos con la queratina de la piel. Dijo que había atendido casos donde dedos quedaban pegados, párpados cerrados, y sí, también casos íntimos. Habló de un matrimonio que había usado pegamento industrial, pensando que era lubricante,
y terminaron en emergencias con la piel del pene adherida al interior de la vagina de la esposa. Lo contó sin una sonrisa, con total seriedad profesional, detallando los solventes que se usan. Acetona pura, pero con mucho cuidado para no quemar la piel. El tiempo que puede tomar separar los tejidos, y que a veces era necesario intervenir quirúrgicamente si había desgarro. Mientras hablaba, yo asentía con calma. Tomaba notas mentales. El olor a alcohol del consultorio se me metió en la nariz. Sentí la textura fría del frasco de muestra que todavía tenía en la mano. El doctor Rivera siguió hablando, advirtiéndome que ese tipo de adhesivo no debe acercarse jamás a zonas mucosas ni a áreas sensibles. Su tono era el de un hombre que ha visto demasiadas estupideces humanas y las trata con la misma seriedad que un infarto. No tenía idea de que me estaba dando exactamente la información que necesitaba. Me dio el nombre comercial del pegamento más fuerte que vendían en ferreterías especializadas, y hasta me recomendó usar guantes dobles al manipularlo. Cuando me despedí, me estrechó la mano y dijo: Adriana, cualquier cosa que necesites para tu negocio, aquí estoy. Tus productos han ayudado mucho a mis pacientes. Sonreí. Le agradecí. Salí de allí con el estómago revuelto pero la mente clara. Esa misma tarde fui a la ferretería industrial que me había mencionado. El lugar olía a metal, a pintura y a serrín. Compré 3 tubos del pegamento de contacto transparente desecado en menos de 8 segundos. El vendedor ni me miró a la cara. Yo pagué en efectivo. Guardé los tubos en mi bolso como si fueran veneno. El peso era pequeño pero sentía que cargaba plomo. Los días siguientes fueron de más pruebas. Instalé una pequeña grabadora magnética debajo del asiento del conductor de su carro mientras él se duchaba. Fue fácil. Mis manos ya no temblaban. El jueves por la noche recuperé la grabadora. Me encerré en el baño de la tienda después de que todas mis empleadas se fueran. Me senté en el piso, entre cajas de jabones de lavanda, y apreté play. La voz de Roberto salió clara. Estaba hablando con Mónica dentro del carro, probablemente en el estacionamiento del motel. Ella se reía de una forma que me revolvió el estómago. Decía: no puedo creer que todavía te llame mi reina. ¿Le dices lo mismo a ella mientras le das palmaditas en el hombro como si fuera un perro viejo? Roberto respondía con esa risa grave que yo conocía también. Es patética, Mónica. Adriana con sus ollas en la cocina y sus jaboncitos artesanales. Cree que construyó un imperio. Cuando le presente los papeles del divorcio va a firmar lo que sea porque confía en mí. La mitad de esencias de Adriana es mía. Y con las fórmulas que tú vas a adquirir para tu hotel, y que después revendemos a la multinacional, nos compramos esa casa en la costa. Ella se quedará llorando con sus esencias baratas. Ni siquiera va a entender qué le pasó. Hubo un silencio en la grabación. Luego Mónica dijo: pobrecita. La otra noche casi me da risa cuando me abrazó en la tienda y me dijo que éramos como familia. Roberto contestó: familia es lo que vamos a hacer tú y yo cuando todo esto termine. Solo faltan 3 meses. Mantén el contrato con ella por ahora. Que siga enviando los kits de masaje. Es irónico, ¿no? Que nos unte con aceite mientras nosotros la desangramos. Apagué la grabadora. El baño olía a lavanda seca y a pegamento que todavía tenía en las manos de cuando había probado una gota en un papel. Me quedé allí sentada sobre las baldosas frías durante mucho rato. No lloré. El dolor se había transformado en algo limpio, afilado, casi quirúrgico. Ya no sentía el pecho apretado. Sentía la espalda recta, las manos quietas. Supe en ese exacto momento que la Adriana que cocinaba pescado y sonreía por las mañanas había muerto. La que quedaba era otra. Una que tenía su propio dinero, su propio negocio, y ahora un plan. Esa noche, en el taller que tengo detrás de la casa, me puse guantes dobles como me había recomendado el doctor Rivera. Vacié con cuidado el aceite de fresa en un frasco de vidrio que sellé y guardé. Limpié el frasco rosado con acetona hasta que no quedó ni una molécula del olor empalagoso. Luego llené el frasquito con el pegamento transparente. Era espeso, brillaba bajo la luz del foco. Olía fuerte, químico, definitivo. Lo agité suavemente, tal como había practicado. La consistencia era casi idéntica al aceite. Volví a poner la etiqueta original encima con pegamento en barra. Cuando terminé,
El frasco parecía exactamente el mismo. Lo envolví otra vez en la media y lo guardé. Mientras lo hacía, pensaba en cada detalle sensorial. El sonido del pegamento al caer dentro del vidrio. La forma en que se nivelaba solo. La rapidez con la que empezaba a endurecerse si no tenía cuidado. Pensaba en las manos de Roberto, en cómo me palmeaba el hombro cada mañana. Pensaba en la risa de Mónica en esa grabación. Y sobre todo pensaba en el momento en que él abriría ese frasco en la habitación 12 del motel El Descanso. El doctor Rivera no tenía ni idea de que su explicación seria y profesional me había dado la última pieza que necesitaba. Él solo había sido un médico hablando con una clienta educada. No sabía que sus palabras sobre enlaces moleculares y emergencias íntimas ahora formaban parte de mi venganza. Y Roberto seguía durmiendo a mi lado cada noche, roncando tranquilo, planeando mi ruina con la misma calma con la que yo ahora planeaba la suya. Lo que iba a pasar cuando ese pegamento tocara piel era algo que nadie en esa ciudad iba a olvidar pronto. A la mañana siguiente, el taller detrás de la casa todavía olía a acetona y a ese químico denso del pegamento. Me levanté antes que Roberto, como siempre. Pero esta vez no fue el insomnio del dolor lo que me tuvo despierta. Fue la lista mental de pasos que repasaba una y otra vez, como cuando medía ingredientes para un nuevo lote de jabones. El frasco ya estaba listo, la etiqueta recolocada con precisión milimétrica. El líquido dentro tenía esa consistencia viscosa que imitaba casi perfectamente el aceite original. Lo sostuve contra la luz de la ventana de la cocina y observé cómo giraba lento, espeso, sin burbujas. Perfecto. No se trataba de rabia. Se trataba de que cada molécula estuviera en su lugar. Preparé el café con los mismos movimientos de siempre. Cuando Roberto bajó con el pelo húmedo y esa expresión de hombre que cree que el día le pertenece, le serví la taza sin que me temblara la muñeca. Me palmeó el hombro. Me llamó mi reina y habló de un contrato que supuestamente iba a cerrar esa semana. Yo asentí. Le pregunté si quería más fruta, y mientras él masticaba pensé en la diferencia de temperatura entre el café caliente y el pegamento frío que había vertido la noche anterior. 2 líquidos, 2 futuros. Uno de ellos ya no iba a fluir nunca más como antes. Después de que se marchara, esperé exactamente 47 minutos. El tiempo suficiente para que llegara a su primera reunión, y yo pudiera moverme sin prisa. Fui al taller otra vez. Me puse los guantes dobles que el doctor Rivera me había recomendado y saqué el frasco envuelto en la media. Lo desenvolví con cuidado, como quien retira un vendaje de una herida que ya no duele. Lo sostuve en la palma. Pesaba casi lo mismo que antes, pero ahora contenía otra promesa. Recordé las palabras exactas del doctor. El cianoacrilato crea enlaces irreversibles en menos de 10 segundos con la humedad de la piel. Lo dijo como quien habla del clima. Yo lo había anotado mentalmente mientras fingía interés en una crema nueva para dermatitis. Decidí que ese mismo día devolvería el frasco. No podía dejar que notara su ausencia. Roberto era descuidado, pero no idiota. Subí a mi propio carro, ya arreglado del alternador, y conduje hasta la tienda primero. Mis empleadas estaban embalando los kits para el hotel de Mónica. 20 unidades de aceite de masaje de lavanda y vainilla. Les sonreí con calma y les dije que agregaran 2 muestras extra de la crema de caléndula. A la dueña le gusta probar todo, comenté. La ironía me supo a metal en la lengua, pero mi voz no la delató. Mientras ellas cerraban cajas, yo pensaba en cómo esos mismos aceites míos terminarían tal vez untados en la misma piel que pronto iba a encontrarse con mi pegamento. A media mañana llamé al doctor Pablo Rivera. Le dije que estaba desarrollando una línea de productos para piel muy sensible y que necesitaba confirmar unos detalles técnicos sobre adhesivos accidentales. Usé exactamente el mismo tono educado de la vez anterior. Él, siempre profesional, me atendió entre pacientes. «Adriana, dime», dijo con esa voz grave que reservaba para las explicaciones serias. Le pregunté, como quien habla de fórmulas de cosmética, ¿qué sucedía exactamente cuando el pegamento de contacto entraba en contacto con mucosas y con vello púbico al mismo tiempo? Hubo un segundo de silencio. Luego entró en modo conferencia.
como si estuviera dictando una clase en la universidad. Me explicó, con total seriedad, que el enlace molecular era tan fuerte que separarlo requería acetona pura aplicada gota a gota con jeringa fina, pero que en zonas genitales el riesgo de quemadura química era alto. He visto un caso, Adriana, donde un hombre quedó adherido a su pareja durante casi 4 horas. Tuvieron que sedarlos para poder trabajar. El pegamento se filtra en los poros y une la epidermis como si fuera soldadura. Imagina que intentas despegar 2 trozos de carne cruda que han sido pegados con resina industrial. Lo dijo sin una pizca de humor, con el mismo tono que usaría para hablar de psoriasis. Yo tomaba notas en un papel que luego quemaría. Le pregunté sobre el tiempo de secado en temperatura corporal. Menos de 8 segundos, respondió. Y cuanto más movimiento, más se expande el daño. Los tejidos se inflaman. El dolor es intenso pero no inmediato porque al principio solo sientes que algo no desliza correctamente. Mientras él hablaba, yo miraba por la ventana de la oficina el tráfico de la avenida. El sol entraba oblicuo y calentaba el borde de mi escritorio. Sentí la textura rugosa de la madera bajo las yemas de los dedos. El doctor siguió. En emergencias llamamos al equipo de urología y ginecología al mismo tiempo. A veces es necesario cortar con bisturí fino bajo anestesia local. El paciente suele llegar gritando no de dolor exactamente, sino de pánico al darse cuenta de que literalmente no puede separarse. Todo lo dijo con la seriedad de quien ha visto de todo y ya nada le sorprende. No tenía la menor idea de que estaba recetándome, sin saberlo, el manual completo de mi venganza. Le agradecí con voz neutra, le prometí enviarle las nuevas cremas, y colgué. Guardé el teléfono. El consultorio del doctor olía a desinfectante incluso por teléfono. O al menos eso imaginé. Me quedé quieta un momento, respirando el aroma familiar de lavanda que siempre flotaba en mi tienda. Luego, guardé el frasco modificado en el bolso, cerré la oficina, y le dije a mis empleadas que iba a hacer unas entregas personales. Conduje el carro de Roberto. Lo había dejado estacionado frente a la casa esa mañana. Abrí la guantera con la misma mano que había cortado miles de barras de jabón. El interior seguía oliendo ligeramente a cuero y a esa colonia que ahora asociaba con traición. Coloqué el frasco rosado exactamente donde lo había encontrado, ligeramente inclinado hacia la derecha, tocando el borde de la carpeta del seguro del auto. Lo giré hasta que la etiqueta quedara visible de inmediato. Pasé el dedo por el vidrio. Estaba frío. Imaginé la temperatura que alcanzaría después de estar media hora en el asiento del motel bajo el sol de la tarde. El pegamento dentro se mantendría estable hasta que alguien lo abriera y lo vertiera. No expliqué más. Solo lo dejé allí, como quien deja una carta sin remitente. Cerré la guantera. El sonido fue seco, definitivo. Me quedé sentada un minuto entero con las manos en el volante. El cuero estaba tibio por el sol. Afuera pasaba una señora con un perro que olía las ruedas. Todo parecía ordinario, pero yo sabía que acababa de armar la última pieza. No era un plan complicado, era simple, casi doméstico, como cambiar el azúcar por sal en una receta que alguien se cree que domina. Volví a la tienda y pasé el resto del día atendiendo clientes. Una mujer mayor me pidió un aceite para masajes en pareja. Le recomendé la mezcla de coco y rosa mosqueta. Es importante que sea comestible y seguro, me dijo sonriendo. Yo le devolví la sonrisa y le aseguré que todos mis productos pasaban pruebas rigurosas. Mientras cobraba sentí la calma más extraña de mi vida. No era felicidad. Era la certeza de que cada gesto que hacía ahora tenía un propósito doble. Por la tarde revisé los pedidos pendientes. El contrato con el hotel de Mónica seguía vigente. Envié otros 10 kits más, incluyendo 2 botellas grandes de aceite de masaje neutro. Pensé en cómo ella abriría esos paquetes con sus propias manos, las mismas que habían escrito esos mensajes sobre la pobrecita de Adriana. El olor a cartón y cinta adhesiva de los embalajes me llenó la nariz. Todo encajaba con una precisión que casi resultaba elegante. Cuando llegué a casa antes que Roberto, preparé la cena sin prisa. Pollo al limón con hierbas del jardín. Corté las verduras escuchando el cuchillo contra la tabla de madera, ese ritmo constante que siempre me había tranquilizado. Él llegó a las 7:30, me dio el beso en la frente,
el palmoteo en el hombro y me dijo que olía delicioso. Durante la cena habló de lo bien que iba todo, de que pronto podríamos tomarnos unas vacaciones, tú y yo solos. Reina. Me tomó la mano sobre el mantel. Sus dedos estaban secos, confiados. Yo los miré y pensé en cómo esos mismos dedos abrirían pronto el frasco rosado. Asentí, sonreí, le serví más vino. Cada gesto mío era una capa más de la armadura que él no veía. Después de la cena se sentó en el sofá a revisar su teléfono. Yo lavé los platos dejando que el agua caliente me corriera por las muñecas. El vapor subía y empañaba la ventana. Afuera ya estaba oscuro. Escuché cuando él se levantó y dijo, con esa voz casual que usaba para las mentiras grandes. Él sonrió. Me palmeó el hombro por tercera vez ese día y tomó las llaves del carro. Escuché el motor arrancar. El sonido se alejó por la calle hasta perderse. Me senté en la mesa de la cocina con una taza de té de manzanilla. El reloj marcaba las 9:17. Sabía que en aproximadamente 25 minutos llegaría al motel El Descanso. Sabía que Mónica ya estaría en la habitación 12 con las cortinas verdes corridas. Sabía que en algún momento de la noche, él abriría la guantera buscando el frasco que, casualmente, había dejado allí esa mañana. Imaginé el momento exacto en que vertería el contenido sobre la piel. Primero sentirían que era más espeso de lo normal. Luego, el calor corporal haría su trabajo. Los enlaces moleculares. Las palabras del doctor Rivera resonaban en mi cabeza con esa seriedad clínica que ahora me parecía casi tierna. No me moví de la silla durante casi una hora. El té se enfrió. La casa estaba en silencio salvo por el zumbido lejano del refrigerador. Pensé en los detalles más pequeños. La forma en que el pegamento brillaba bajo la luz del taller cuando lo vertí. El leve olor químico que había disimulado dejando el frasco abierto 2 minutos exactos antes de cerrarlo. La manera en que había practicado la viscosidad vertiendo gotas sobre un trozo de silicona para asegurarme de que fluyera como aceite, pero que se fijara como cemento. A las 10:43 mi teléfono vibró una sola vez. Era una notificación de la aplicación de rastreo que había instalado en su carro semanas atrás, disfrazada de actualización de mapas. Se había detenido en el motel, exactamente donde esperaba. No sentí triunfo. Sentí el peso exacto de lo que había construido. Como cuando terminas de embalar un pedido grande y sabes que cada jabón está perfectamente cortado, cada etiqueta alineada. Me levanté, apagué las luces de la planta baja y subí a la habitación. Me puse el pijama de algodón suave que él me había regalado 2 navidades atrás. Me metí en la cama y dejé la lámpara de noche encendida. El lado de él estaba vacío, la almohada todavía con la marca de su cabeza de la siesta. Cerré los ojos y respiré lento. El plan ya no estaba en mis manos. Ahora estaba en las de ellos. En la habitación 12, con el frasco rosado abierto sobre la mesita de noche barata, el pegamento empezando a hacer su trabajo silencioso y definitivo. Lo que sucedería en las próximas horas haría que la recepción del motel marcara el número de emergencias con dedos temblorosos, pero eso todavía no lo sabía nadie más que yo. El teléfono vibró sobre la mesita de noche a la 1:47 de la madrugada. El sonido cortó el silencio de la habitación, como un cuchillo caliente en mantequilla. Me incorporé sin prisa, sintiendo el algodón fresco del pijama contra la piel todavía tibia de la cama. La lámpara de noche proyectaba una luz amarilla suave sobre las sábanas arrugadas del lado vacío de Roberto. Tomé el aparato con la misma mano que había vertido el pegamento horas antes. Número desconocido. Contesté al cuarto timbrazo. ¿Doña Adriana? Habla la recepcionista del motel El Descanso. Hubo un incidente con su esposo. Está involucrada una ambulancia. Nos pidieron contactarla porque aparece como su contacto de emergencia en la billetera. Es delicado. Están en camino al Hospital Central. Su voz temblaba ligeramente, como si todavía estuviera procesando lo que había visto. No pregunté detalles. Solo dije, voy para allá, con el tono que uso cuando una empleada me avisa que se rompió un lote de jabones. Colgué. Me vestí con movimientos precisos, pantalones oscuros, blusa de lino beige, el mismo delantal ligero que usaba en la tienda por costumbre.
El taller detrás de la casa todavía olía levemente a acetona cuando pasé por delante. El aroma se coló por la ventana entreabierta, y me recordó el sonido exacto que había hecho el pegamento al caer dentro del frasco rosado. Conduje el carro propio bajo la noche húmeda. Las calles estaban casi vacías. Solo algún camión de basura y los semáforos parpadeando en ámbar. El volante se sentía fresco bajo las palmas. No aceleré. No encendí la radio. Solo respiraba el olor a lavanda que siempre se me quedaba en las cutículas, ahora mezclado con el leve aroma a tierra mojada que entraba por la ventanilla. Pensaba en la habitación 12, en las cortinas verdes que Mónica debía haber corrido, en cómo el pegamento habría pasado de viscoso a sólido en menos de 8 segundos contra la humedad de la piel. El doctor Rivera había sido muy claro en eso. Llegué al Hospital Central a las 2:23. El edificio brillaba con sus luces blancas frías, ese olor a desinfectante y plástico caliente que siempre me erizaba los brazos. En la sala de emergencias el aire estaba cargado. Una enfermera me reconoció de inmediato. Había comprado cremas en mi tienda 2 meses atrás, y me llevó por un pasillo lateral sin hacer preguntas innecesarias. Sus zapatos de goma chirriaban contra el piso encerado. Están en el cubículo 3. El doctor Rivera está a cargo. Es complicado, murmuró antes de abrir la cortina plástica. Lo que vi adentro no me hizo sonreír. No me hizo sentir nada que pudiera describirse como triunfo. Solo una calma profunda, como cuando terminas de etiquetar el último pedido del mes y sabes que todo está en su lugar. Roberto y Mónica estaban sobre una camilla ampliada, cubiertos hasta la cintura con una sábana azul hospitalaria que se pegaba en ciertos puntos de forma irregular. No podían separarse. El pegamento había cumplido su función con precisión industrial. Sus cuerpos estaban unidos a la altura de la pelvis en un ángulo que no dejaba lugar a dudas sobre lo que habían estado haciendo. Roberto tenía la cara roja, el pelo plateado pegado a la frente por el sudor, y trataba de mantener esa postura recta que tanto le gustaba, aunque ahora estuviera medio recostado contra Mónica. Ella, con el maquillaje corrido y el cabello negro revuelto, respiraba entrecortado, los nudillos blancos apretando la sábana. El olor en el cubículo era una mezcla espesa: sudor, miedo, el químico residual del pegamento y un leve rastro artificial de fresa que aún salía del frasco abierto sobre la mesita metálica. El doctor Pablo Rivera estaba de pie junto a ellos con su bata blanca impecable, guantes puestos, una jeringa fina en la mano y la misma expresión seria que había tenido en su consultorio semanas atrás. No había ni una arruga de sorpresa en su rostro, solo concentración profesional. Detrás de él, formando un coro involuntario de testigos, estaban la recepcionista del motel, una mujer de unos 50 años con uniforme verde, que se retorcía las manos y repetía en voz baja: en 15 años nunca había tenido que llamar a emergencias por algo así. Pensé que se estaban matando por los gritos. Un paramédico joven, todavía con el uniforme reflectante, se apoyaba contra la pared y decía: cuando llegamos al motel creímos que era un infarto doble. Los gritos se oían desde la recepción. Nunca imaginé que era porque literalmente no podían despegarse. Una enfermera mayor, de brazos cruzados, agregaba con voz seca: el tejido está unido como si hubieran usado resina epóxica. Vamos a necesitar acetona pura y mucha paciencia. Pobre señora, si esto sale en las noticias. Y un residente de urología que acababa de llegar murmuraba mientras revisaba una bandeja de instrumentos: esto va a requerir bisturí fino. Los poros absorbieron todo. Es como separar 2 filetes pegados con pegamento industrial. Nadie me vio entrar al principio. El doctor Rivera estaba explicando con esa voz grave y precisa que yo ya conocía tan bien. Vamos a aplicar acetona gota a gota con esta jeringa. Pero debo advertirles que en zonas genitales el riesgo de quemadura química es alto. He visto 3 casos similares en mi carrera. Uno duró 4 horas. Este parece más agresivo. Hablaba como si estuviera dictando una conferencia sobre dermatitis, no sobre 2 personas adultas pegadas por sus partes íntimas con pegamento de contacto. Su seriedad era absoluta. Se ajustó los lentes y continuó:
Intentó incorporarse, pero el movimiento hizo que Mónica soltara un gemido agudo. El pegamento no cedía. El frasco rosado seguía allí, sobre la mesita, con la etiqueta de aceite de masaje comestible, sabor fresa, perfectamente visible. El paramédico lo señaló y dijo: «Eso fue lo que usaron. Lo encontramos abierto al lado de la cama. Pensamos que era lubricante hasta que vimos la consistencia». Mónica me miró entonces. Su cara pasó del dolor al reconocimiento puro. Abrió la boca, pero solo salió un sonido ahogado. La recepcionista del motel, que claramente había visto demasiado esa noche, susurró hacia la enfermera: «Ella es la esposa, la que tiene la tienda de jabones». «Dios mío, qué vergüenza». Me quedé de pie junto a la cortina, las manos relajadas a los costados. El piso de linóleo se sentía frío a través de mis zapatos. El aire acondicionado zumbaba por encima de nosotros, llevando el olor a desinfectante y a ese químico dulzón que aún salía del pegamento. No dije nada durante casi un minuto entero. Solo observé cómo el doctor Rivera preparaba la acetona con la misma precisión que yo usaba para medir esencias. Sus movimientos eran metódicos, casi respetuosos con el desastre que tenía delante. Cuando por fin hablé, mi voz salió exactamente como cuando recomiendo un aceite para dolores musculares a una clienta. «Roberto y yo podemos revisarlos con calma cuando él pueda sentarse sin ayuda». La frase quedó flotando en el cubículo como el olor del pegamento. No era sobre lo que estaba pasando en esa camilla. No mencioné el frasco, ni la habitación 12, ni las risas grabadas. Solo hablé de contratos y fórmulas y papeles, como si estuviéramos en una reunión de negocios. Pero todos lo entendieron. Roberto palideció más de lo que ya estaba. Mónica soltó un sollozo que sonó más a pánico que a dolor físico. El doctor Rivera levantó la vista un segundo. Me miró con algo parecido a un reconocimiento profesional, y volvió a su trabajo sin hacer comentarios. Siguió explicando con seriedad absoluta cómo aplicaría la acetona gota a gota para no quemar los tejidos, detallando cada paso como si estuviera frente a un auditorio de estudiantes de medicina. La enfermera mayor dejó escapar una risa corta y nerviosa que cortó de inmediato. El residente de urología se rascó la nuca y murmuró: «Esto va a ser noticia en el hospital entero antes del amanecer». La recepcionista del motel se persignó discretamente y dijo: «Yo solo vine porque me pidieron que trajera las pertenencias. Ahora entiendo por qué gritaban tanto». Nunca voy a olvidar esa escena en la habitación, con las cortinas verdes y ellos. Así. El caos se instaló de verdad cuando intentaron mover la camilla para llevarlos a un quirófano pequeño. No podían separarlos aún. Cada movimiento provocaba quejidos y el sonido húmedo, pegajoso, de la piel que no cedía. El paramédico tuvo que ayudar a sostenerlos en una posición absurda, mientras el doctor Rivera seguía hablando de enlaces moleculares y de cómo el vello púbico había complicado todo aún más. Su voz nunca cambió de tono. Era la misma que había usado conmigo en su consultorio cuando me explicó el caso del matrimonio pegado. Ahora lo vivía en tiempo real, sin saber que la clienta de la que había hablado minutos antes estaba de pie a 2 metros de distancia, observando con las manos quietas y la respiración regular. Sentí el peso del delantal en mi cintura, el mismo que usaba para embalar pedidos. Olía a romero del último lote. Ese aroma me ancló. No me moví cuando Mónica empezó a llorar de verdad, ni cuando Roberto intentó decir algo que sonó como: «Adriana, esto no es...». No terminé la frase por él. Solo lo miré hasta que bajó la vista hacia el punto donde sus cuerpos seguían unidos por mi trabajo manual. Si estás escuchando esto y has llegado hasta el momento en que entré a ese cubículo y vi todo el desastre con mis propios ojos, dime en los comentarios qué habrías hecho tú al ver a tu marido y a su socia pegados de esa manera, con el mismo pegamento que él mismo había comprado para sus reuniones. Quiero saber si soy la única que se mantuvo de pie sin alzar la voz. El doctor Rivera siguió trabajando con esa seriedad que ahora me parecía casi reconfortante. Cada gota de acetona que aplicaba era un recordatorio de sus propias palabras semanas atrás. No sospechaba nada. Solo hacía su trabajo. Y mientras el pegamento empezaba a ceder milímetro a milímetro entre quejidos y órdenes médicas, yo me quedé allí,
calmada, como si hubiera venido a entregar un pedido de cremas de caléndula. Pero lo que pasó cuando finalmente lograron separarlos lo suficiente para moverlos, y el abogado de Roberto apareció en la puerta del hospital al amanecer, fue algo que ni el doctor Rivera, con toda su experiencia médica, podría haber pronosticado. Cuando las puertas del ascensor se abrieron al final del pasillo, el abogado de Roberto apareció con el rostro hinchado de sueño interrumpido y el maletín colgando de una mano como si pesara más de lo habitual. El amanecer se filtraba ya por las ventanas altas del hospital, tiñendo el linóleo de un gris rosado que contrastaba con las luces blancas de la sala. El doctor Pablo Rivera ni siquiera levantó la vista al principio. Seguía concentrado en la jeringa fina que sostenía entre los dedos enguantados, aplicando gota a gota la acetona sobre la zona donde la piel de Roberto y Mónica permanecía unida en ese ángulo imposible. El olor químico se mezclaba ahora con el sudor viejo y el desinfectante, creando una capa espesa que se adhería al fondo de la garganta. El abogado se detuvo a 2 metros de la camilla, parpadeando varias veces como si sus ojos se negaran a procesar la imagen. Roberto, con la sábana azul pegada en pliegues irregulares sobre la cadera, intentó girar la cabeza, pero el movimiento provocó que Mónica soltara un quejido bajo, casi animal. El pegamento había endurecido en los pliegues más delicados, donde el vello y la humedad habían acelerado el enlace. El doctor Rivera habló sin alterar su tono de conferencia matutina, esa voz grave y precisa que yo ya conocía como quien conoce el olor de sus propios jabones. «Doctor, esto es...», empezó el abogado, pero Rivera lo interrumpió con un gesto de la mano libre, sin dejar de observar cómo la acetona ablandaba milímetro a milímetro el borde visible del adhesivo. «Señor, le recomiendo que guarde sus observaciones para después. El cianoacrilato ha penetrado en los tejidos subcutáneos. Cualquier presión adicional podría causar desgarro en la epidermis. Estamos ante un caso de adherencia molecular completa que requiere precisión quirúrgica mínima. He explicado esto mismo a la señora Adriana hace unas semanas en una conversación sobre adhesivos accidentales. Nunca imaginé que aplicaría mis propias palabras tan pronto». El residente de urología soltó una tos nerviosa y la enfermera mayor cruzó los brazos con más fuerza, mirando alternadamente a Roberto, a Mónica y a mí. La recepcionista del motel, que había insistido en acompañar las pertenencias, se había sentado en una silla de plástico junto a la pared y se abanicaba con una carpeta, murmurando que en 15 años nunca había visto algo que requiriera 2 especialistas y una ambulancia a la vez. El paramédico joven seguía apoyado contra la puerta, ahora con un café en la mano que temblaba ligeramente. Cada uno formaba su propia línea de reacción. Un coro que nadie había ensayado, pero que sonaba perfectamente coordinado en su incomodidad. Yo permanecí de pie junto a la cortina, sintiendo el peso del delantal de lino en la cintura. El tejido conservaba el aroma leve de romero del último lote que había preparado en la tienda. No me moví cuando el abogado se acercó a Roberto y le susurró algo al oído. Roberto, con la cara todavía roja y el pelo plateado pegado por el sudor seco, me miró directamente por primera vez desde que entré al cubículo. Sus ojos, antes tan confiados, ahora parecían 2 agujeros vacíos. Intentó hablar, pero la sequedad de la boca convirtió las palabras en un graznido. «Adriana, por favor, esto no era para que terminara así». Su voz sonaba rota, suplicante, nada que ver con el tono grave que usaba para llamarme «mi reina», mientras me palmeaba el hombro. Mónica, con el maquillaje convertido en manchas oscuras bajo los ojos, apretaba la sábana con tanta fuerza que los nudillos se le veían blancos como hueso. El doctor Rivera aplicó otra gota de acetona y explicó, como si dictara un artículo para una revista médica. El pánico empeora la tensión muscular y fija más el adhesivo. El abogado miró el frasco rosado que seguía sobre la mesita metálica, con la etiqueta de aceite de masaje comestible sabor fresa, perfectamente legible. Lo tomó con 2 dedos, como si quemara, y lo olió. El olor químico residual le hizo arrugar la nariz. En ese momento decidí que era suficiente. Saqué mi teléfono del bolso,
ese mismo que había usado para grabar las conversaciones del carro, y lo sostuve en alto sin dramatismo. Pulsé play en el archivo que había seleccionado antes de salir de casa. La voz de Roberto llenó el cubículo, clara, confiada, la misma que me daba besos en la frente cada mañana. Cuando le presente los papeles del divorcio, va a firmar lo que sea porque confía en mí. La mitad de Esencias de Adriana es mía. Y con las fórmulas que tú vas a adquirir para tu hotel y que después revendemos a la multinacional, nos compramos esa casa en la costa. La grabación continuó. Se escuchó la risa de Mónica, ese sonido que yo había oído por primera vez en el baño de la tienda entre cajas de lavanda. Hablaban de los $25,000 anuales del contrato, de cómo fingirían reacciones alérgicas a mis productos para bajar el precio, de los fondos que Roberto ya había desviado a nombre de su primo. Cada palabra caía como gotas de acetona sobre piel sensible. El doctor Rivera detuvo la jeringa por un segundo. Levantó una ceja, pero no comentó. Su profesionalismo era una muralla. Solo dijo, dirigiéndose al residente: «Vamos a necesitar al menos 2 jeringas más. El vello púbico ha creado una matriz adicional de adherencia. Es como intentar despegar fieltro industrial». Roberto empezó a llorar. No eran lágrimas discretas. Eran sollozos que le sacudían el pecho y, por tanto, sacudían también a Mónica, provocando que ella gimiera de dolor y vergüenza. El abogado intentó silenciar el teléfono, pero yo lo mantuve firme. Cuando la grabación terminó, guardé el aparato y hablé por primera vez en varios minutos. Mi voz salió exactamente como cuando explico a una clienta cómo aplicar correctamente un aceite de masaje. Las fórmulas que tanto querían no saldrán de mi caja fuerte. Y Roberto, la casa de las afueras está a mi nombre desde hace 12 años. Mi negocio lo construí antes de que tus reuniones empezaran. No dije más. No hacía falta. Él imploró. Las palabras salían atropelladas, mezcladas con quejidos cada vez que el doctor movía la jeringa. «Adriana, por Dios, no me dejes así. Fue un error estúpido. Podemos arreglarlo. Piensa en los niños, en todo lo que construimos. No me quites todo. Por favor. Reina. Por favor». La palabra reina sonó como una burla cruel en ese cubículo que olía a químicos y miedo. Mónica no hablaba. Solo lloraba en silencio, con la cara vuelta hacia la pared. El paramédico tuvo que ayudar a sostener la sábana cuando intentaron girarlos ligeramente para aplicar más solvente. La posición era absurda. Medio sentados, medio recostados, unidos por la pelvis como si una broma de mal gusto los hubiera fusionado. La enfermera mayor murmuró que en 30 años de emergencias nunca había visto a un consultor de empresas y a una dueña de hotel en esa situación. El residente agregó que el caso ya estaba siendo comentado en el grupo de WhatsApp de residentes. La recepcionista del motel se levantó y dijo que tenía que volver al trabajo, pero que nunca más miraría la habitación 12 de la misma forma. El doctor Rivera siguió trabajando con la misma seriedad de siempre. Cada explicación suya era un clavo más en el ataúd de la dignidad de ellos. Hablaba de enlaces peptídicos, de inflamación por cianoacrilato, de riesgo de necrosis si no se aplica correctamente el solvente. Lo hacía sin ironía, sin juicio moral, solo con esa precisión clínica que lo convertía en el aliado más perfecto que nadie podría haber planeado. Él no sabía que cada palabra suya era una pieza del rompecabezas que yo había armado en mi taller. Solo hacía su trabajo, y su trabajo, en ese momento, era separar lo que mi pegamento había unido. Pasaron 4 horas más antes de que pudieran separarlos lo suficiente para llevarlos a habitaciones individuales. Roberto fue trasladado en una camilla especial, cubierto hasta el cuello, con una expresión de pánico que ya no intentaba disimular. Mónica lo siguió minutos después, caminando con dificultad, sostenida por 2 enfermeras. El abogado intentó hablar conmigo en el pasillo, ofreciendo acuerdos, mencionando discreción. Yo solo negué con la cabeza y le entregué una carpeta que había preparado días atrás. Dentro estaban las copias impresas de los mensajes, los extractos bancarios y una carta notariada donde renunciaba formalmente a cualquier reclamo sobre mi negocio.
A cambio, Roberto firmaría la separación de bienes sin recibir ni un centavo de esencias de Adriana. No esperé a que firmara. Salí del hospital cuando el sol ya estaba alto. El aire de la mañana olía a pan recién horneado de la cafetería de la esquina y a escape de los taxis que esperaban en la puerta. Conduje de regreso a casa con las ventanillas bajadas, dejando que el viento llevara consigo el olor residual del hospital. No sentí rabia. Sentí el peso exacto de haber cerrado un capítulo que nunca debió abrirse. Las semanas siguientes fueron de reconstrucción silenciosa. Cancelé el contrato con el Hotel Boutique esa misma tarde, enviando una carta formal donde mencionaba incompatibilidad de valores, sin dar más detalles. La noticia del incidente en el motel se filtró de todas formas. Primero en el hospital, luego en los círculos de spas y hoteles de la ciudad. Clientes que antes compraban en el boutique de Mónica empezaron a llegar a mi tienda, pidiendo mis aceites auténticos, los que olían a plantas de verdad, y no a promesas baratas. Mis empleadas trabajaban doble turno embalando pedidos nuevos. La página web duplicó las ventas en 15 días. Abrí una línea nueva de cremas para piel sensible, inspirada precisamente en las recomendaciones que el Dr. Rivera me había dado sin saberlo. Roberto intentó llamarme 3 veces. En la última llamada dejó un mensaje donde lloraba de verdad, pidiendo que al menos le permitiera explicar, que estaba dispuesto a ir a terapia, que no podía perder su reputación como consultor. Borré el mensaje sin contestar. Mónica cerró el Hotel Boutique temporalmente. Dicen que los proveedores le retiraron el crédito después de que circulara el rumor de que había intentado robar fórmulas de productos naturales. No verifiqué si era verdad. Ya no era mi asunto. El doctor Pablo Rivera me envió un mensaje 2 semanas después. Solo decía que había recibido el lote de cremas de caléndula que le prometí y que sus pacientes estaban contentos con los resultados. No mencionó el caso. Su seriedad profesional seguía intacta, como si el universo le hubiera presentado un rompecabezas médico interesante y nada más. Yo le contesté con una nota breve, agradeciéndole su expertise. Nunca sabrá que sus explicaciones detalladas sobre enlaces moleculares fueron la base de mi plan. Y eso, de alguna forma, hace que todo sea más completo. Hoy la casa está más silenciosa pero también más mía. Quité las fotos donde aparecíamos juntos. Cambié las cortinas del comedor por unas de lino claro que dejan pasar la luz de la tarde. En el taller detrás de la casa preparo nuevos lotes cada mañana. Mis manos, que alguna vez temblaron al sostener ese frasco rosado, ahora cortan jabones con precisión absoluta. El negocio crece, mis empleadas sonríen más. Los pedidos para otros países se multiplican. Si has escuchado esta historia completa, desde el momento en que abrí aquella guantera hasta este preciso instante, y sientes que otras mujeres necesitan saber que podemos elegir nuestra propia ruina o nuestra propia reconstrucción, comparte este relato. Que llegue lejos, que sirva de recordatorio. Porque al final, después de todo el olor a fresa barata, a acetona y a miedo hospitalario, lo que queda es el aroma limpio y profundo de la lavanda fresca que acabo de cortar en el jardín, secándose en racimos sobre mi mesa de trabajo, recordándome con cada inhalación que esta vida, esta tienda, este olor, lo construí yo sola y nadie podrá quitármelo jamás.